perdón en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mis hermanos, he querido hablar acerca del perdón desde hace un tiempo. He venido con la inquietud o incomodidad, o yo creo que es dirección del Espíritu Santo, para hablar acerca de el perdón. Y el perdón, mis hermanos, definitivamente que todos entramos en esa doctrina de vida de el perdón. ¿Cómo es que Dios nos perdona? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos a un hijo? ¿Cómo perdonamos en medio de la iglesia? Hoy me llamó un hermano, no es un hermano en Cristo, sí, pero si podemos decirlo así, lejano de nuestra iglesia. Y muy feliz, diciéndome, Pastor Denis, mire, quiero contarle. Sí, mi hermano, ¿qué fue? ¿Verdad? Es un hermano muy querido. Y me dice, vino el hermano fulano de tal, otro hermano que yo conozco. ¿Y qué pasó? Pues fíjese que vino a mi casa y estuvimos hablando y me pidió perdón. Óigame, qué lindo, porque este hermano que llegó es un predicador, ¿ya? Y bueno, se había equivocado con él y llegó a la casa a decirle, mire, hermano, mire, yo me equivoqué, le pido perdón. Y la cosa que me dijo que, bueno, que tomaron café, hablaron y fue muy lindo y se abrazaron y bueno, qué emocionante. El perdón trae paz, mis hermanos. El perdón, fíjese que el perdón libera. Me libera a mí que estoy atado con el que he ofendido, al que le he ofendido o que lo he maltratado. A mí me libera. Yo llegué, le pedí perdón y quedo libre de aquello, pero también saco de la cárcel a esa persona que estaba agobiada por mi maltrato. ¿Y cómo funciona el perdón de Dios para nosotros? Yo creo que en la palabra de Dios vemos a Dios como la esencia misma del amor y también la esencia misma del perdón. Porque qué delicioso, qué sabroso, qué hermoso sentir que Dios me perdonó, saber que Dios me perdonó y estar libre de aquello que cometí, inclusive de aquello que me cometieron, me hicieron, me dañaron, me maltrataron. Pero el perdón es tan poderoso, la ley del perdón es tan poderoso que me libra. ¿Y sabía usted también que de esto hablaremos en otros estudios más adelante? ¿Sabía usted también que la falta de perdón me lleva a mí a enfermarme? ¿Sabía eso? La falta de sentirme perdonado, la falta de perdonar a otros, resulta que eso trae mucha enfermedad. Y eso es lo que llaman los que trabajan en salud mental, enfermedades psicosomáticas, ¿ya? Y sí, hay que estudiar acerca del perdón, mis hermanos, y practicarlo. Claro, cuando la persona ofende al otro y llega y le pide perdón, tiene que bajarse, ¿verdad? ¿Y por qué no decirlo? Tiene que humillarse muchas veces. Y esa es la parte que no queremos. Pero ¿sabe usted que en el momento ese, como esta historia que les conté, de ese predicador que llegó donde este otro hermano y le pidió perdón, él tuvo que bajar de su posición y llegar a aquel que lo había maltratado y decirle, perdóneme, discúlpeme, me equivoqué. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque el otro le dice, claro que sí, te perdono. Pero lo maravilloso también, mis hermanos, es ver a Dios en esto. Y aquí vamos a estudiar un poco acerca de esto. Desde la perspectiva bíblica,
El perdón conlleva la idea de liberar, la idea de enviar lejos o soltar. Sí, esto es interesante, mis hermanos. Hay algunos videos, he estado ahí tocando un poquito videos de gente que han comprado aves, pájaros que están vendiendo y los compran así enjaulados y el placer de soltarlos, darles libertad. Sí, pues resulta que el pensamiento de el perdón es de liberar, es de soltar, es de enviar lejos, es de que ya olvidemos esto y vuele libremente. Y ese es el pensamiento que aparece en la escritura más fuerte en el Antiguo Testamento. Mire, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Dios no cambia. Y sus promesas siguen tan vivas como en el pasado. Quiere decir que si el pensamiento de Dios era de liberar el pueblo que estaba en pecado, liberarlo, lo hizo en el Antiguo Testamento, sepa lo que ese mismo pensamiento y esa misma actitud sigue siendo viva hasta el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento caminaba en el desierto, Dios les mostró la forma más concreta del perdón de pecados, una forma muy gráfica, una forma que ellos tenían que verlo, cómo aprender el perdón y viéndolo con acciones. Y Dios creó la manera para mostrarle al pueblo de Israel y a nosotros ahora, en forma, así se lo digo, no pintada, no dibujada, pero sí tan gráfica que hasta el día de hoy está grabado. Mire, yo quiero que ahí donde está, si usted puede buscar su Biblia, si la tiene a mano, y por favor busque en Levítico 16. Y aquí vamos a ver lo que son los sacrificios que había que hacer por los propios pecados del sacerdote, del hombre que estaba ministrando. Pero en Levítico 16 dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese asunto del becerro? ¿Cómo lo va a presentar Dios de una forma muy gráfica para que el pueblo entienda el pecado, entienda lo que es perdonar aquel pecado? Bueno, voy a leerle un poquito en Levíticos 16, pero alguien me preguntó el tiempo pasado, me dice, pastor, ¿pero qué es un becerro? ¿Y qué es un macho cabrío? Y tal vez usted dice, pero eso es muy sencillo. Pues bueno, aquí está. Un becerro, pues es un ternero, ¿verdad? Y se acostumbraba a que el becerro que fue sacrificado no tuviera más de un año, ¿ya? O sea, era ya un ternerito grande, ¿ve? Y el macho cabrío, pues era un macho que ya procreaba, ¿verdad? Era un macho de cabra. Entonces, en la acción del perdón se utilizaba tres animales, dos machos cabríos, como este que está aquí a la derecha con los cuernos, y un ternero de no más de un año. Ahora lo vamos a ver. Vamos a devolvernos aquí donde estamos y voy a leer Levítico 16. Mucha atención. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Aquí viene diciendo, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahí van dos animales, un becerro para expiación y un carnero para holocaustos. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Aquí es donde vienen. 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, el ternero aquel era para Aarón, para el sacerdote, el hombre que iba a ministrar. Él tenía que sacrificar para que derramara sangre y viniera el perdón para él mismo y para su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, o sea, los 2 machos de cabra, a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esto no es nada de esto misterioso, mágico, ni nada de esto, sino que dice, bueno, ¿cuál de estos 2? El que viene blanco con negro o el que viene cafecito. Bueno, el cafecito es el que voy a sacrificar, y luego el otro. Oiga, el verso 8 dice, y echará suertes a Aarón sobre 2 machos cabríos, uno para Jehová y otra suerte para Azazel. Entonces, él diría, bueno, el más blanquito es para Azazel y el otro, el más negrito o el más café, es para Jehová. Bueno, esa era la tal suerte. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, o sea, a ese lo va a sacrificar para Jehová. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. A este otro animalito, a ese no lo mataba ahí en el tabernáculo, sino que lo mandaba vivo. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Este es el verso 11. Entonces, aquí en este verso 11 vemos que se van a sacrificar 2 animales. Uno, el ternero, que es el becerro, que iba a pagar los pecados de Aarón y de su familia, y el otro, que era otro, ¿cómo se llama? Para ver. Ah, bueno, aquí estamos hablando. Ajá. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro pasaje. Después tomará, aquí están los dos, y vea lo que dice. El sacrificio por los pecados del pueblo. Aquí es donde viene. Vea los sacrificios por el pueblo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Ya? Muy bien. Mis hermanos, era necesario mostrarle al pueblo de Israel cómo Dios iba a perdonar. Primero hacer el sacrificio. Y aquí está hablando del sacrificio del becerro, del ternero, que era por Aarón y su familia. Y luego aquí el sacrificio del macho cabrío de uno
del pueblo. Pero ¿qué más va a suceder acá? Y esto es lo que vamos a ver. Miren, esto es lo que vamos a ver. Permítame un momentito. Ok. Ningún hombre, en el verso 17, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Ok, está reafirmando que dentro del tabernáculo se iba a sacrificar el ternero y el macho cabrío. El macho cabrío por el pueblo y el ternero por Aarón y su familia. Bien, ¿qué sigue ahora entonces? Aquí vamos. Dios muestra, y esta era la muestra de que Dios había perdonado todo pecado y se olvidaba de ellos, soltaba los pecados, liberaba de la carga del al pecador. ¿Cómo es este asunto? Aquí es lo que vamos a leer. Mis hermanos, ¿cómo hacer entender a un pueblo que venía de Egipto, y había que mostrarle de una manera muy gráfica de que Dios iba a perdonar, de que Dios liberaba aquel pecado? Entonces, mire qué maravilloso. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Se acuerdan que eran dos? Bueno, un macho cabrío fue sacrificado, el ternero fue sacrificado, pero quedaba uno vivo. Y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Quiere decir que el hombre, el sacerdote, Aarón, que era el hombre, ¿verdad?, que estaba ministrando en el tabernáculo, ya me imagino que salía manchado, ¿verdad?, con las manos llenas de sangre, ¿verdad?, y ya había hecho toda su liturgia que Dios le había mandado, pero quedaba este animal. Y entonces este animal vivo, él lo presentaba delante del pueblo para que el pueblo lo viera, y ahí empezaba a orar. Padre, te pido por los pecados míos y lo que he cometido delante de ti, pero te pido también por este pueblo que hubo momentos de duda, que han pecado, que te han fallado, te pido que los perdones. Y hace la oración, una oración sacerdotal, una oración intercesora al Padre Celestial, pero poniendo las manos sobre la cabeza de aquel animal, ¿verdad? Y el animalito ahí, inocente, ahí está, ¿verdad? Recibiendo, todo eso lo está haciendo el sacerdote. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué ejemplo tan gráfico de lo que es el perdón? Mire, imagínese, mi hermano, tus pecados, mis pecados, todo lo cometido. Porque a veces nosotros recordamos los pecados pasados y es una lucha para olvidar aquello. Pues bueno, esta es la muestra que Dios mismo presenta de la manera más, de ahí, ya lo que había, ya después de esto, ¿qué más gráfico? Dibujarlo, sacarle una fotografía, hacer un video, pues no, ¿verdad? No se podía. Imagínense cómo. Pero esto era lo más palpable
que el pueblo podía ver. Y esto es realmente así nuestra vida. Amado hermano, lo que cometiste, lo que te hicieron, qué sé yo, ¿verdad? Como decimos, la metida de patas, ¿verdad? Los errores aquellos por los cuales hemos pedido perdón a Dios. Bueno, así es lo que hace Dios. Dios lo que hizo es olvidar, mandar a Azazel, ¿verdad? Todos esos pecados. ¿Qué sucedía? Que un hombre tomaba aquel animalito y ahí lo llevaba amarrado, me imagino, ¿verdad? Con una cuerdita ahí, y caminaba y caminaba y caminaba, saber cuántos kilómetros, y ahí soltaba el animal y el animal seguía caminando. ¿Y qué pasaba con el animal? Pues el animal llega a morir. Pero el tema es que la gente podía ver cómo Dios liberaba, soltaba, enviaba lejos para nunca más, oiga, nunca más volver a recordar aquellos pecados, porque ese es Dios. Esta es la forma, amado hermano, tan maravillosa. ¿Duele? Claro que sí, porque uno dice, o yo digo, ¿y ese animalito? Bueno, pero es que eso es lo que sucede, ¿verdad? Cristo Jesús fue ese animalito, ese cordero inocente, sin pecado. Óigame, deje de llorar por esa cabra que mandaron al desierto. No, 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 no. Llore por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque este es el ejemplo. Cristo Jesús, el inocente, sin pecado, cargó tu pecado para nunca más recordarse de ellos. Y cada vez que yo me recuerdo de ellos, óigame, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, el sacrificio de tu hijo no fue suficiente. O sea, estoy pecando. No puede ser, no puede ser eso. Mire, vea el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Esto, mi hermano, mi hermana, mis hermanitos, mire, esto es maravilloso. Esto ha de traer paz y ha de traer certeza, seguridad de que soy un hijo de Dios y deje de estar pensando en los pecados de hace 40, 50 años, 15 años, 8 años, o el mes pasado, la semana pasada. Si ya el Señor perdonó, olvidó, soltó, como el pajarito que sale de la jaula. Así es, mire. Y vea qué tremendo, porque en todo el Antiguo Testamento y desde el inicio, desde el Génesis, el tema del perdón es el tema, si se puede decir, central o básico en la Escritura. Dios es amor, pero la esencia misma de Dios es el perdón. No ofenda a Dios. No ofenda a Dios recordando los pecados pasados, añejos, viejos. No lo ofenda, por amor de Dios. Eso es como traer esa pobre cabra que se fue para allá, ir a buscarla. No la vas a encontrar jamás, jamás la vas a encontrar, porque así era. ¿Ya? Veamos el perdón de Dios en el Antiguo Testamento de esta forma. Ahora el Espíritu Santo ha querido escribirlo en la palabra de Dios de una manera maravillosa. En el ser mismo de Dios está incorporado su inmensa gracia de perdón. Y óigame, el perdón no está en el ser humano, no está en el ser humano. El ser humano, el Hijo de Dios, el cristiano, ha aprendido a perdonar. Sí. ¿Sabe dónde está el perdón? Ahí está. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Ya? Entonces, en lugar de yo estar
recordando aquellas cosas terribles, adicciones, pecados, cosas feas, robos, mis hermanos, abusos, maltratos, malas palabras, pleitos, traiciones, cosas terribles, ¿verdad? En el pasado, deje de estarlo recordando. ¿Por qué? ¿Por qué se enferma la mente? ¿Sabe qué hay que hacer? Reverenciar, darle honra a Dios. ¿Por qué pedimos? Y como pastor, ¿por qué pido yo? Mire, le espero en el culto, mire, vamos a adorar al Señor, mire, vamos a cantar, alabe al Señor, reunámonos, adoremos. ¿Por qué motivo? Porque Él me perdonó. Sí, por eso, porque Él me perdonó. Y si en este momento muero, me voy con el Señor. Porque Él te perdonó, por eso hacemos el culto. Por eso le reverenciamos, por eso le damos honra y gloria, por eso le dedicamos la vida. Amado hermano, hay que reverenciar a Dios. Mire, sigue el Espíritu Santo enseñándonos. Hizo alejar nuestras rebeliones. Vea que el pensamiento es el mismo de Azazel, de ese macho cabrío que era mandado al desierto para que nunca más volviera. Y eso era frecuente, mis hermanos, eso era frecuente, ¿verdad? Porque la gente seguro se le olvida. Como digo yo, somos de corta memoria. ¿Mm? Hizo alejar nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, o sea, el este del oeste, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y de vez en cuando yo me recuerdo del pecado pasado. ¿Cómo es posible? ¿Sabe que en Dios no está eso? Ya Dios lo borró, lo limpió. Eso es, mis hermanos, como cuando has tenido una herida terrible. Gracias a Dios por la medicina, ¿verdad? Y está aquello malo. Uy, qué terrible, ¿verdad? Y ya sanó, ya está cicatrizado. Pero la persona vuelve ahí a hacerse un hueco y vuelve a infeccionarse porque quiere sentirse infeccionado. Rarísimo, rarísimo. Eso, mire, mis hermanos, eso no está en la obra de Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No puedo yo seguir recordando y, como digo yo, rumiando. No puedo. Otro, maravilloso, siempre el mismo pensamiento de liberar, de dejar ir, de alejarse, de limpiar. Echó tras sus espaldas todos los pecados. ¿Puede usted ver su espalda? Y usted me dice, con un espejo. Bueno, sí, pero usted puede con su ojo sin el espejo. ¿Mm? Hasta para rascarse la espalda es que a veces hay que buscar un palito o que alguien le rasque, ¿verdad? Ese es el pensamiento. ¿Puede usted ver? No puede. Y entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habla y nos dice, mire, así es mi perdón. Así es el perdón. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Sí. ¿Cuántos hemos venido del hoyo de la podredumbre, de lo más bajo de esta sociedad? Mire, pastor, yo quiero contarle a usted de dónde. No, no, hombre, ¿para qué me lo va a contar? ¿Para qué me lo va a contar? ¿Por qué? Ah, lo que va a hacer es ensuciar mi mente. O a lo mejor va a sentir placer en recordar. No, Dios no quiere eso, jamás. Pero sí es cierto que venimos del hoyo de la podredumbre. Bueno,
Estábamos al filo del infierno. Así es. Estábamos listos para que si partíamos de esta vida, cayéramos en la condenación eterna. Mas a ti agradó. No es que yo busqué a Dios, ¿sabía eso? No, yo le busqué a Él. No, nadie busca a Dios. Dios es el que me busca. Mas a ti agradó librar mi vida. ¿Y por qué a Él le agradó? Pues simplemente porque te amó. Simplemente porque te ama. Entonces, hónrelo, alábelo, adórelo, entregue, rinda su vida por completo a Cristo Jesús y deje de jugar de evangélico. Mire, no ve que el Señor te perdonó. El Señor me ha perdonado. Me ha perdonado. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué maravillosa obra, ¿verdad? Qué maravillosa obra. Claro, venimos de errores tan profundos, tan terribles, tan arraigados, tan feos, que muchos de estos nos dejaron consecuencias terribles, a veces cárceles, ¿sí? A veces enfermedades terribles por causa de mi pecado. A veces situaciones en las cuales no nos las vamos a quitar hasta que la muerte llegue. Sí. A veces una vergüenza terrible de lo que cometí. Son consecuencias. Pero soy perdonado. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Reconocer que delante de Dios estoy en paz. A veces los más allegados es con los que más cuesta que se entienda esto. Pero adelante, confiese, sí es cierto, yo cometí todo eso, pero delante de Dios, Dios me ha perdonado y desde que le conocí soy una nueva criatura. Y mire lo que dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sabe qué es lo que Dios también hace? Dios decide no recordar los pecados. Oiga esto, qué raro es esto, ¿verdad? Esto es muy interesante. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oiga, ¿y sabe usted que esto de no me acordaré es que los olvidé? ¿Sí? Ahora, alguien preguntó por ahí, ¿y qué? Si a Dios se le olvidan las cosas, entonces, ¿qué clase de Dios es ese? No, sabe que no es que se le olvidó, no es que le dio Alzheimer, no es eso, sino que en el amor que Él tiene, Él propuso su corazón en olvidar. Eso fue. Sí, porque más de uno llega a criticar y a decir, no, yo no creo porque de ahí él mismo dice que él no se acuerda de los pecados. No. Él ha decidido, él decidió olvidar tus pecados. Y si él decidió olvidar tus pecados, ¿por qué usted se los recuerda? Es que muchas veces la persona, el creyente, el Hijo de Dios, oiga qué tremendo. Siendo hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, escrito en el libro de la vida, y aún así llega a la presencia de Dios y le dice, Dios, ¿se acuerda que hace 53 años yo cometí aquel pecado? Óigame. Y Dios, yo me imagino que Dios vuelve a verlo así y seguro dice, ¿de qué me estás hablando, Manuelito? Luisita, ¿de qué me está hablando? No me acuerdo de eso. Sí, acuérdese. No puede ser. Mis hermanos, pongamos en práctica esto. Aquí voy a parar. Tenemos bastante. Yo le pido, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, estemos atentos.
Estamos ahora con lo que es el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el perdón de Dios en el Nuevo Testamento también, pero tenemos que terminar esta parte. Y hoy vamos a quedar aquí. Recuerde, mi hermano, óigame, le vuelvo a leer este pasaje. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados.